Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Tarkan Talks. Hoy vamos a estar compartiendo en una entrevista breve con la médica veterinaria y zootecnista Ana Lucía Preciado desde Perú, donde vamos a estar conversando un poquito acerca de el cannabis y en veterinaria y sus usos en veterinaria. Obviamente, cualquier persona que quiera hacer algún comentario, hacerle alguna consulta, va bienvenido, así que la vamos a hacer al final de la charla. Ahora vamos a guardar que en cualquier momento la doctora va a conectarse para poder iniciar la charla. Les recordamos, estas charlas se dan cada 15 días. Ahí vemos que la doctora se ha unido, así que la vamos a invitar. Estas charlas se van a dar cada 15 días con especialistas en la materia, en diferentes áreas de la medicina con cannabis. Y como les recuerdo, a ver, espérenme que estoy con... Ahí está. Como les recuerdo, cualquier pregunta que quieran hacerle a la doctora al final de la charla, que va a ser breve, la podemos hacer. Ahí está. ¿Estás por ahí, Ana? Creo que ya te mandamos la invitación. Avísame cualquier cosa si se complica. Supuestamente dice que la recibiste. Bienvenidos a todos los que se están sumando. Buenas noches, buenas tardes. Estamos a punto de iniciar esta charla con la doctora, que parece como que hay algún inconveniente. Vamos a volver a mandarle la invitación. Ahora sí. Bueno, hola Lucas. Bueno, les decía, si quieren ir a... ahí está. Hola Ana Lucía, Hola, ¿cómo estás? Buenas ¿qué noches. tal? Hola, buenas noches. ¿Todo ¿Cómo bien? están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Por aquí ya Bueno, logré conectarme. ¿Qué bueno, tal? Ana, bienvenida a estas charlas que estamos llamando Tarkan Talks. Van a ser pequeños conversatorios con especialistas en el área del cannabis medicinal. Y en este caso arrancamos contigo y queríamos hacerte un par de preguntas. La primera sería conocerte un poco y cómo iniciaste en estas terapias, cuál fue tu llegada, por qué y tu experiencia. Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Espérame un segundo que voy a subirlo para poder verte de frente. Esto de las conversaciones virtuales como que son un mundo particular. Ya. Bueno, Pablito, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Tercan, de verdad es una plataforma realmente muy interesante para poder compartir toda la información que hay respecto al cannabis y al mundo de lo que está conformado del estudio del cannabis, ¿no? Muchas gracias por ser un lugar para poder compartir, de verdad. Un poco cómo empecé en esto, yo soy veterinaria y he trabajado un tiempo eh, con animales, digamos que críticos, con animales con problemas cardiológicos, en temas anestésicos, pero casi siempre manejando a un paciente que no está en homeostasis, que está con fallas multiorgánicas, ¿no? Practico principalmente con perros y gatos. Y bueno, entonces estando familiarizada con la fisiología cuando es patológica, como que ese es el lugar en donde a mí me llegó a interesar el efecto que podemos llegar a tener con cannabinoides, con el cannabis, básicamente hablando, sobre el cuerpo, ¿no? Ahora, lo que a mí me interesa también de este estudio y de cómo se aplica es justamente porque el cuerpo de un ser vertebrado y ahora sabemos que cualquier ser vivo que haya salido desde un eje axial posee un sistema endocannabinoide, todos los seres vivos prácticamente, bueno, no todos, pero por ejemplo los insectos no lo tienen. En fin, existe un sistema corporal
que en la medicina, al menos que yo recibí como formación, como es el inicio, ¿no? Igual, estuvo eliminado, pero eso por temas de época, ¿no? Por prohibición, intereses económicos o intereses sociales, lo que fuera, pero de alguna manera en la historia de la humanidad se cerró el acceso al cannabis. Entonces, justamente por eso es que quienes han estudiado la medicina en este tiempo de la historia no han recibido información sobre que nuestro sistema corporal no es solo el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, eso, sino también un sistema súper importante que se llama el sistema endocannabinoide. Entonces, que cumple un rol súper importante en cualquier situación del cuerpo, ya sea mantener la homeostasis, que es como que la regularidad, el bienestar, pero también actúa importantemente cuando el cuerpo está en desgracia o en necesidad, ¿no? Ya sea por una infección viral, una infección bacteriana, por hongos, por un accidente de trauma, lo que fuera. Entonces este sistema va a estar siempre ahí en actividad para regular. Entonces, enterándome de este sistema y de que la cannabis es la única planta realmente en la tierra que tiene todos los cannabinoides que pueden ayudarnos para encajar en este sistema, para poder alimentar o mover este sistema. Entonces, ya uniendo todos estos puntos es que me decidí dedicar por completo a este tema, ¿no? Porque es muy amplio. Total. Entonces, por ahí va el asunto. Y Ana, una pregunta. Cuando descubriste la terapia, ¿cuál fue algún caso que te haya impactado demasiado, pero que hayas vivido vos, que hayas tratado directamente vos, no que te hayan contado? Que hayas tratado con la medicina canábica un caso y que hayas dicho, wow, mirá de verdad los beneficios que esto trae. Claro, de hecho, mi caso, uno de mis primeros casos, eh, eh, realmente el primero bien hecho después de un tiempo de conocer la cannabis, porque de hecho mi primer caso fui yo misma. Entonces, ese es un perrito, un poodle, que lo conocí lo conocí a los 13 años, 12 para 13 años, sí, 12 años, y lo conocí porque había tenido una hernia toracolumbar, una hernia que salió fulminante y lo dejó con un dolor que se llama Hansen tipo 1 y lo dejó con un dolor tremendo en las patas de atrás, pero que no podía ni moverse, gritos, inmovilidad. Entonces, esa es usualmente la sintomatología clínica de este problema, ¿no? Y además de eso, tenía bastantes otros problemas articulares y artrosis por todas partes. Además de eso, un problema cardiológico insuficiente, fallas en hígado y en riñones, una serie, un paciente geriátrico además. Entonces, este perrito fue operado por esta hernia, asumiendo todos los riesgos y se pudo manejar y se manejó bien. Después de esta hernia tuvo una recuperación. Después de eso, tuvo otra hernia que salió pero reventando así y en el cuello. Y del cuello para abajo, el dolor insoportable, la cuadraplegia, el mismo cuadro que había sucedido del tórax. Entonces, mucho sufrimiento para los tutores, para la familia también, bastante sufrimiento. Y bueno, se puso en la balanza qué es lo que se podía hacer, se analizó bien el caso, todo. Habían de alguna manera esperanzas porque podíamos manejar el problema bastante temprano y se operó de la hernia cervical. Se hizo una cirugía importante ahí y se logró descomprimir y sacar este disco colapsado. Y bueno, recuperación con toda la farmacología que viene ahí y tal y tal y tal. Bueno, este paciente después de eso, igual sus dolores postquirúrgicos, post-herniación y con todo su tema corporal, le daba una calidad de vida que no podía soportar. Felizmente tenía un sistema digestivo que podía aguantar de alguna manera los corticoides que recibía y los opioides y toda la polifarmacia.
Y bueno, de alguna manera decidimos empezar con el cannabis, sucedió, apareció y lo logramos poner, básicamente porque ya lo dimos como una opción cuando estamos buscando cosas alternativas a la medicina occidental convencional en veterinaria, ¿no? Entonces, para ese momento yo estaba ahí como que entrando en ese mundo. Y nada, instalamos la terapia con cannabis, con un aceite de espectro completo, de un ratio 2:1, 2 de THC por 1 de CBD, bastante analgésico, y lo utilizamos por largos periodos y el cambio fue muy importante. A los 3, 4 meses, primero que manejó el dolor casi inmediatamente, bajó muchísimo la ansiedad que tenía este perrito por estar en un dolor tremendo, y mejoró su calidad de vida inmediatamente, ¿no? Él estaba eh, caminando, ahí tengo videitos de él caminando feliz, haciendo su pila, recién operado y todo, y le fue súper bien. Después de eso, bueno, la expectativa de vida y de movilidad no era muy alta. Después de las 2 cirugías que había tenido, de lo que estaba pasando, sucedió también una extrusión más de disco, complicaciones, pero era un perro que tenía como que una llama de vida súper, súper fuerte. Y realmente estaba como que disfrutando su existencia al máximo. Entonces, con el cannabis se logró eso, comía muy bien, se movía como podía, igual era un viejito que tenía ya su casa adaptada, ya sabían ellos manejar todo el ambiente o las posibilidades de hacer que le generen a él una inflamación y un dolor, entonces un abordaje integral. Pero cannabis ayudó muchísimo a manejar su dolor, a poder estar en tranquilidad y terminó tomando al final solo cannabinoides, solo este aceite que se fue titulando de diferentes maneras, y en algunas situaciones en las que tuvo alguna crisis por ajetreos que se daba, literalmente salía y corría en el parque. Entonces ahí había que recurrir un poquito a los opioides, pero podíamos usarlo en dosis que lo ayudaban perfecto, porque una sinergia linda con los cannabinoides. Entonces, ese caso a mí me impactó muchísimo justamente por todo lo que vi en cuanto a la regulación de su organismo y todos sus sistemas, pero de una manera como bien, bien sinérgica, ¿no? Que justamente como trabajan los cannabinoides. Entonces, eso es algo que me gusta mucho de esta práctica, y este caso fue bastante particular, el de Tyson. Sí, le fue súper bien. Como que le genera vitalidad, ¿no? Claro, sí, de hecho, incluso él tenía un hipotiroidismo bastante marcado también y se solucionó de maravilla, le creció pelo, era bastante gordito, era obeso, y justamente era ese uno de los factores por los que se le salen los discos. Hizo un peso regular y para su vejez y todo estaba bastante bien. La ayuda fue multisistémica. Y justamente el saborear este caso es lo que a mí me hizo como que caer en que realmente lo que te decía en algún momento a ti, no, realmente lo que estamos trabajando aquí es este sistema endocannabinoide. La medicina es trabajar, regular, ayudar y digamos que ayudar a este sistema que arregla todo por todas partes en el cuerpo, ayudarlo. El medio es la cannabis, el medio son los cannabinoides, los terpenos, todo, ¿no? Pero realmente la medicina enfocada a esto es en el sistema endocannabinoide. Y eso es algo súper importante que tener en cuenta, ya sea como humano o sea, como uno mismo para su propia salud o para la salud de tu animal a cargo o tus pacientes, es que hay que tener en cuenta la existencia de este sistema. Y que este sistema es el que estamos regulando y el que hay que saber ayudar y saber tratar cuando está en problemas, ¿no? Porque si arreglamos eso va a poder arreglar todo lo otro que pueda estar fallando o puede ayudarnos a que lo que le estamos dando para otros sistemas nos funcione mejor, ¿no? Entonces es súper importante. Totalmente, Ana Lucía. Bueno, vamos ahí, hay unas personas que están acompañándonos. Si a alguien le interesa hacerle alguna consulta a la doctora,
bienvenido. Y nada, es agradecerte, Ana Lucía, ya de antemano, invitar a la gente a que te pueda seguir, ¿no? Obviamente en tus redes. Vos estás en Perú, ¿cómo es tus atenciones? ¿Cómo la gente que esté ahí te puede contactar? Sí, yo estoy en Perú, en Lima, pero de hecho vivo fuera de Lima. Y lo que estoy haciendo por lo pronto y dada la situación es hacer las consultas por teleconsulta, ¿no? Perfecto. Y que de hecho para esta práctica funciona bastante bien. Es un poco difícil y siempre ha sido bastante controversial el tema de hacer consultas o abordar a un paciente de manera virtual. Lo ha sido, ahora probablemente ya no, porque hay que respetarlo, ¿no? Eh, Debido a la coyuntura, y hay que ver que sí se puede aplicar, pero tiene que ser un trabajo integral, un trabajo en conjunto. Por ejemplo, si yo atiendo a un paciente, puedo atender a un paciente o puedo atender a un veterinario por igual para asesorarlo respecto a cómo trabajar este tema, ¿no? En cualquiera que sea su paciente, cualquiera que sea la situación a manejar. Entonces yo lo que hago es conversar con la persona, tener una llamada de un tiempo en el que yo pueda sacar todos los datos que necesito para más o menos tener una idea cómo está su paciente, o sea, haciendo digamos que un enfoque de todo su perfil, y según eso poder tener una idea de cómo tratarlo, pero también una parte importante de este trabajo es lo que uno puede enseñar a la persona que está consultándote, ¿no? Porque esa es la mitad del trabajo ahorita, enseñarles este tema, ¿no? Porque me estás buscando para ayudarte a tratar a un paciente con esto, pero tengo que explicarte a dónde estoy yendo. Es prácticamente como si estuviéramos todos aprendiendo a tratar un órgano nuevo. Como que... Totalmente. Ahí, Sí, Ana Lucía, hay una pregunta que hace Mari Orjuela que te pregunta, en cuanto a la dosis, ¿cómo la calculás? ¿Según el peso? hay parámetros, digamos que para peso, y los parámetros por miligramos de cannabinoides, pero los estudios, por ejemplo, hay en miligramos, por ejemplo, del CBD. El CBD es una de las cuantas sustancias que tiene la cannabis, uno de los cuantos cannabinoides que hay, y digamos que lo que hay en reportajes de estos miligramos que se usan son márgenes, porque lo que hay que saber es que lo que estamos aplicando es medicina con un xenobiótico, una sustancia proveniente de una planta, y la estamos ingresando a nuestro organismo o al organismo del perro, el gato, el caballo, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que tener en cuenta es cómo va a reaccionar este cuerpo ante esta sustancia. Y la manera en la que reacciona usualmente es según cómo esté su sistema endocannabinoide. Entonces, el tipo de dosificación no es, por ejemplo, calcular miligramos por kilo como harías como un fármaco. La dosificación en este caso es 100% titulación, y se empiezan con márgenes de seguridad, con dosis que para un perro chiquito o un perro grande serían de seguridad, y ahí sí lo calculas por peso, por masa corporal, por la idea que tú tengas de su metabolismo, porque no va a ser lo mismo un paciente de 5 kilos y otro de 5 kilos, pero uno de 3 años y el otro de 12. Los metabolismos tienen diferentes velocidades y también su situación individual es muy diferente. Entonces, se hace calculando una serie de parámetros que más o menos te van a decir cómo empezar a titular, cómo empezar a mandarle a este sistema estas moléculas y ver cómo te responde para ver cuáles son las dosis. La dosis para un paciente puede ser una y para otra puede ser otra, porque al final las calculas, ¿no? Ya si le estoy dando 2 gotas, digamos, puedo calcular cuántos miligramos hay en esa gota, y así se podía hacer. Entonces hay parámetros, hay como que ciertos márgenes de seguridad que uno ya puede saber. Por ejemplo, con el THC, que es un cannabinoide que ha sido bastante temido y que por los veterinarios todavía es temido por personas que se enteran, ¿no? Realmente tiene márgenes de seguridad súper altos, súper altos, que son inalcanzables, casi inalcanzables de dar, inasequibles, como dice el doctor Mariano García.
para que yo le pueda dar a un paciente una dosis de THC que le pueda hacer realmente daño o lo pueda como que poner en una situación de riesgo, tienen que ser dosis altísimas. O sea, el equivalente que yo le dé, no sé, por así decirlo, en algunos casos tendría que tomarse 20 frascos para que suceda en una sola dosis, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto. Titulación. Ahí le quedó bastante claro por lo que dice. Y bueno, Ana Lucía, te agradecemos mucho este ratito y a la gente le invitamos a seguir acompañándonos en estos talks o conversatorios que vamos a tener con los especialistas en la materia. Y una de ellas es la doctora veterinaria Ana Lucía Preciado, que desde Perú se tomó un ratito para conversar con nosotros. Gracias, Ana. Desde San Bartolo, gracias a ti. San Muchas gracias a Bartolo, todos. para que ahí te pregunta algo, justo no lo vamos a dejar Al ser afuera. el doble la concentración de THC, no existieron problemas de taquicardia o comportamiento. Saludos desde Ecuador. Sí, o sea, podrías esperar, hola, chillo natural. Podrías esperar que puedan suceder situaciones así porque el cannabis tiene efectos cardiovasculares, específicamente el THC, ¿no? Y también otros cannabinoides, ¿no? Porque también hay que pensar que no estamos dando solo CBD y THC en el caso que yo le esté dando un extracto completo. Estoy dando los otros 200 cannabinoides que hay en un perfil que probablemente no conozco. Entonces, hay que más o menos tener idea de cuáles son los perfiles de plantas o las cepas que tú tienes que te pueden dar más efectos cardiovasculares y cuáles no. Pero en el caso particular de este perrito, se manejó como que complementándolo con la cantidad de CBD que recibía para manejar un poco este efecto del THC. Pero no hubo, más bien era hipertenso, tenía, como te dije, una falla cardiovascular. Y la cannabis de hecho lo ayudó a bajar su presión, el THC específicamente, ¿no? Que al principio sube luego y baja. Entonces lo ayudó, eso también fue una de las cosas que vi, no tuve esos efectos. Y generar toda esa sensación de bienestar, ¿no? Que en ese momento, con todo el dolor que tenía, por ahí también le hace bastante bien lo que le aporta el THC. Exacto, el ánimo del paciente, porque aparte de todo lo que puede suceder en los sistemas, digamos que de funciones exactas del cuerpo, también el cannabis tiene los cannabinoides tienen bastantes receptores a nivel central y bastantes receptores a nivel de las partes emocionales, y eso también sucede en los perros, y los perros incluso son bastante sensibles a los cannabinoides a nivel central. Lo cual no significa que sea peligroso, sino que sensibilidad en ese caso no significa algo malo, sino más bien responsivos, son responsivos. Entonces, a dosis muy pequeñas yo puedo tener efectos, en este caso, que sean uplifting para este perrito. Sube el humor, está mucho más relajado, bajo la ansiedad, aumenta el apetito, y eso es calidad de vida finalmente, ¿no? Porque el perro podía disfrutar de su existencia y antes estaba totalmente metido en el dolor, ¿no? Y que generaba además agresividad y otros temas. Entonces sí. Bueno, ahí te hace Mari una pregunta más y respondemos la de Mariana también para no dejarlas afuera. Y ya avanzamos. Cualquier otra duda también pueden escribirle a la doctora a su Instagram. Bueno, Mari te pregunta, si es posible, una última pregunta, ¿cuál es la vida media? O sea, ¿en cuánto tiempo se ve el efecto y cuánto dura? Ya, eso va a depender directamente de la vía de administración. Entonces, para veterinaria lo usual es la vía oral, ¿no? Por aceites, y normalmente puede durar un máximo de 4, incluso en algunos casos hasta 6 u 8 horas. En metabolismos muy lentos o que de repente por ahí hay una falla hepática u otras cosas. Pero lo que es estudiado es que puede ir hasta 4 horas, esa su vida media, y su pico es, si lo das oral, más o menos a las 2 horas. Por ahí va. Perfecto. No es una red, no se cumple exacto en todos, pero es lo que se sabe, ¿no? Perfecto. Y Mariano nos pregunta, en cuanto a la vía de administración, ¿cómo hacer con los gatos? Con los gatos, sí, pues porque son bastante picky con lo que ellos van a meter a su boca. Entonces, lo que a mí
me resulta con gatos es que se mezcle con algún aceite de pescado y que se ponga en alguna superficie plana donde ellos quisieran lamerlo y ya se queda en la lengua y por ahí va. La otra opción, y que también he usado en gatos en casos en los que está difícil darlo, es en algún momento que el dueño podía ponérselo en los dedos ahí, pero era una cantidad un poquito más grande de lo que le tocaría, y tratar de ponérselo en alguna mucosa, ¿no? Como que ya de repente por ahí llegan y algo en la boca, o de repente por ahí en el ojo, o alguna cosita así, o incluso también en gatos lo que se puede hacer es poner, si tienes un gato crítico, por ejemplo, puedes hacerlo también por la vía rectal realmente, y funciona bastante bien. Pero para darle en gatos en casa, yo creo que hay que como que ingeniárselas para que ellos lo ingresen a su mucosa oral, ¿no? Lamiéndolo, incluso lo puedes mezclar con la comida ya para enmascararlo, y ahí tendrías que de repente subir un poco tus dosis o chequear, ¿no? Porque cuando ya se va al digestivo, la cosa cambia, y no cambia solo por la cantidad por el tiempo en el que se va a demorar en absorber, sino también porque los cannabinoides van a mutar en ese camino digestivo. Y por ejemplo, si yo estoy dando THC a un gato o a un perro, y que yo calculo que es sensible a los efectos psicotrópicos del THC, si yo lo mando por la vía digestiva, pasa por ciertos cambios, y yo voy a tener más de un compuesto del THC que sería el siguiente, el 11-hidroxi-THC, y tiene efectos psicotrópicos mucho más potentes. Entonces podría como que tener demasiada, digamos que chorreadera, o de repente en gatos incluso podría haber un síndrome así paradoxal en el que se pongan eufóricos, ¿no? Dependiendo del individuo. Pero hay que tratar siempre de alguna manera que sea por la mucosa, ¿no? Y si no, también hay maneras de dosificar las cantidades por vía oral, porque sí se puede, y por ejemplo funciona muy bien para manejar la cronicidad y todos los problemas multisistémicos que traen estas enfermedades virales de gato, SIDA y leucemia. Ayuda muchísimo también. No sé si respondí tu pregunta, Mariano. Creo que con creces. Bueno, Ana Lucía, te dejamos ir a cenar y le agradecemos mucho a toda la gente que nos acompañó, y seguimos en contacto para otro Tarkan Talks. Gracias, Ana Lucía. Muchas gracias, y gracias a todos por la atención. Gracias a todos. Hasta luego.